Por fin empezó. Se deshicieron de 4 millones de RVs y ahora todo el mercado se está desplomando. Esto no es como en 2008 ni la crisis del coronavirus. No, esto es algo mucho peor, así que veamos cómo empezó todo esto y si quizá no sea tan malo para usted como cliente. La pantalla se vuelve roja. Todo empezó de la noche a la mañana. Para cuando la mayoría de la gente se despertó, los anuncios en RV Trader, Facebook Marketplace y Craigslist se habían duplicado. En menos de 48 horas, el número de RV usados pasó de alrededor de 180,000 a casi 350,000 en todo el país. Si uno revisaba los anuncios, podía ver el patrón, las mismas frases una y otra vez. Tengo que vender, cambio de vida, precio de liquidación. Casas rodantes que alguna vez simbolizaron la libertad se vendían a precios de saldo. Una Jayco Eagle 2022 que se vendía nueva por 79,000, ahora se anunciaba a 51,000. Una Tour Chateau 2021 bajó de los 40,000. Algunos vendedores publicaron 3 casas rodantes de la misma marca, todas rebajadas a la vez. El pánico era evidente. Los concesionarios intentaron frenarlo, ofreciendo almacenamiento gratuito o preparación para el invierno incluida, pero los compradores percibían la desesperación. La avalancha de anuncios no se debía solo a la oferta, sino al miedo. Los propietarios se apresuraban a bajar el mercado antes de que se produjera la siguiente caída. Cada actualización generaba cientos de anuncios más, como una corrida bancaria digital, solo que en este caso, los bancos eran entradas de garaje. No se trataba de una baja estacional, sino de una liquidación total. Pero esos anuncios eran solo la punta del iceberg. El verdadero incendio se había originado en el interior de los bancos. Lo que sucedió a continuación demostró por qué incluso las plataformas mejor mantenidas se convirtieron repentinamente en una carga financiera. Valoración del latigazo cervical. El desplome se trasladó del navegador al balance. Los tipos de interés, que rondaban el 3% durante el boom, ahora superaban el 8%. Esa cifra duplicó las cuotas mensuales de las caravanas de precio medio. Una típica caravana de quinta rueda de $78,000, que antes costaba $520 al mes, ahora se acercaba a los 940. Los bancos lo llamaron ajuste del mercado. Los propietarios, cálculo del pánico. Los prestamistas comenzaron a rechazar solicitudes de refinanciamiento que un año antes habían sido aprobadas sin problemas. Muchos descubrieron que debían más de lo que valían sus vehículos. Un capital negativo que hacía imposible venderlos sin pérdidas. Los oficiales de crédito admitieron discretamente que las nuevas solicitudes de refinanciamiento se descartaban incluso antes de comenzar las verificaciones de crédito. En algunas regiones, las aprobaciones para unidades con más de 5 años de antigüedad se redujeron a la mitad. Las cuentas ya no cuadraban. Los concesionarios comentaban en voz baja que las oficinas de financiamiento parecían pueblos fantasma. El aumento de los pagos y la caída de los precios son una combinación peligrosa. Cuando esa brecha se amplía, la gente deja de pagar. Y cuando la gente deja de pagar, empiezan los embargos. Y cuando los compradores dejaron de cumplir los requisitos, empezaron las recuperaciones de vehículos. Si has visto concesionarios ocultando estas bajadas de precio o familias con dificultades para vender, dale a me gusta y deja un comentario abajo. Cada historia compartida ayuda a visibilizar la magnitud del problema y le indica a YouTube que difunda esta información entre más propietarios. Llaves en el mostrador. Antes del amanecer, comenzaron a aparecer grúas frente a las entradas de las casas y los depósitos de vehículos en los suburbios. La primera oleada de embargos llegó silenciosamente. A mediados de verano, las empresas de recuperación de vehículos en Indiana, Florida y Texas reportaron el doble de su carga de trabajo habitual. Las aseguradoras filtraron datos que mostraban un aumento de casi el 60% en la morosidad de los préstamos RV con respecto al año anterior. Ya no se trataba solo de pagos atrasados. Era una rendición por agotamiento. Los vendedores intentaron ocultar los daños estacionando los vehículos embargados detrás de los talleres, pero las fotos satelitales revelaron la verdad. Hileras de unidades que se extendían más allá de las vallas. Algunas tenían etiquetas de retención de bancos que esperaban liquidarlas. Otras eran devoluciones de sus dueños, aún con ropa de cama y tazas de café. Era evidente que las familias no tenían intención de deshacerse de ellas. El capital negativo convirtió cada camión en un lastre. Cuando los precios de reventa cayeron más rápido que los saldos de los préstamos, abandonar el vehículo se convirtió en la única opción viable.
Muchos propietarios simplemente dejaron las llaves y los títulos de propiedad en los mostradores de los concesionarios. El personal lo llamaba el montón de la mañana. El lado humano de una corrección del mercado no son los titulares, sino el silencio y la vergüenza. Pero la principal razón de la inundación no fue la deuda, sino la sobreproducción. Las matemáticas que nadie admite. Entre 2020 y 2023, la industria de los vehículos recreativos experimentó un crecimiento desmesurado. Las fábricas de Elkhart, Indiana y Forest City, Iowa, superaron el 1.000.000 de unidades anuales, intentando satisfacer una demanda que parecía interminable tras la pandemia. El crédito barato, los estímulos económicos y la ilusión de la vida a distancia generaron una falsa sensación de seguridad para aumentar la producción. Los ejecutivos presumían de trimestres récord. Los concesionarios adquirieron todas las unidades disponibles. El problema, la demanda era una demanda futura. Cuando la demanda se desplomó, 4 millones de camiones adicionales inundaron el mercado. Los depósitos de camiones desde Arizona hasta Pensilvania están repletos de unidades decoloradas por el sol que nadie quiere transportar. Las fábricas reaccionaron demasiado tarde. Cada camión sin vender añade peso, lo que obliga a reducir aún más los precios en todo el sector. Nadie quiere admitirlo públicamente, pero la producción nunca fue sostenible. Demasiadas plataformas petrolíferas, muy pocos compradores cualificados y demasiado crédito persiguiendo un estilo de vida en decadencia. Y cuando hay demasiadas plataformas para tan pocos compradores, la gravedad de los precios hace el resto. Gravedad del precio. Si hoy entras en un lote de subastas, el sonido que se escucha no son las pujas, sino el silencio. Los concesionarios permanecen con los brazos cruzados mientras vehículos que en 2022 alcanzaron los $82,000 ahora luchan por superar los $47,000. Las rebajas parecen quirúrgicas, pero son actos de supervivencia. Cada RVB sin vender está sujeta a lo que se llama un préstamo de inventario, una línea de crédito a corto plazo del concesionario que genera intereses diariamente. Cada día que un vehículo no se vende, el concesionario paga al banco. Multiplica eso por cientos de vehículos y la presión se vuelve letal. Los compradores ven gangas, pero se trata de una liquidación forzosa. Los concesionarios bajan los precios a medida que se llenan los almacenes y se agota el crédito. Los lotes pequeños deben más de lo que vale su inventario. En las subastas, los camiones se venden sin precio mínimo. El orgullo convertido en deuda acumulada sobre el asfalto. Para sobrevivir, los concesionarios empezaron a manipular las cuentas y tú estás pagando las consecuencias. El siguiente paso no fue la honestidad, sino la reinvención disfrazada de descuento. Cuando el margen de beneficio desapareció del precio de venta, los concesionarios lo trasladaron a los gastos administrativos, financiación al 0%, descuento inmediato y precios para empleados. Parecían la salvación, pero cada ventaja tenía truco. Fíjese en la factura de un comprador de una venta reciente en el Medio Oeste. El descuento anunciado de $10,000 se transformó en una garantía extendida, protección de pintura y gastos de documentación que sumaban casi la misma cantidad. El tipo de interés era cero solo porque el plazo se redujo de 15 a 8 años, duplicando la cuota mensual. Entre bastidores, esto se llama recuperación de beneficios. Obtener el margen de los contratos de servicio y los complementos en lugar del propio equipo. Los distribuidores no pueden admitir que el precio base esté desequilibrado, así que disfrazan la recuperación como valor añadido. Algunos incluso cobran tarifas de sostenibilidad de mercado, un nuevo eufemismo para decir necesitamos mantener las luces encendidas. El papeleo es donde muere el optimismo. Por eso, incluso los compradores que creen haber negociado con firmeza a menudo terminan pagando lo que el concesionario pedía desde el principio. Y si logras evitar esas trampas de negociación, la siguiente rebaja de precio te espera donde menos te lo esperas. Porque una vez que termina la oferta, las facturas reales empiezan a acumularse en el camping. Cosecha, en el campamento. Durante años, el camping fue el último refugio de una escapada asequible. Ya no. Tras la caída de la demanda turística, cadenas de parques como Sun Outdoors y Equity Lifestyle Properties empezaron a comprar parques más pequeños y a subir las tarifas nocturnas de $35 a $65. Alegaron que se debía al mantenimiento y al seguro, pero los informes internos demostraron que los aumentos respondían a los objetivos de beneficios. Las familias que antes pagaban $800 al mes por parcelas de temporada, ahora pagan casi el doble. Estos aumentos son planes de recuperación empresarial. Las grandes cadenas de parques atrapan a los viajeros con puertas digitales, recargos por retraso y nuevos cargos adicionales por agua y electricidad. Los parques independientes desaparecen a medida que los gigantes se apoderan del mercado.
dejando a los viajeros con costos más altos y sin poder de negociación. El resultado es un panorama turístico, donde la lealtad no vale nada y cada kilómetro cuesta más. Los propietarios que esperaban capear el temporal del mercado viviendo en la carretera se están dando cuenta de que cambiaron una hipoteca por otra. Y mientras los parques de casas rodantes exprimen a los viajeros, el gobierno se ha sumado discretamente a la presión. Porque la siguiente oleada de dificultades no vino de las corporaciones, sino que llegó con el sello oficial: latigazo de política. Cuando una industria colapsa, los legisladores se apresuran a ofrecer soluciones que resultan más costosas. El primer golpe provino de los aranceles a los componentes importados de los camiones RB, chasis de acero, arneses de cableado y conjuntos de ejes. Estos gravámenes incrementaron los costos de reparación entre un 15 y un 20% en un solo trimestre. El siguiente golpe llegó a través de los seguros. Tras un aumento repentino de las reclamaciones de flotas por parte de las empresas de alquiler, las aseguradoras nacionales subieron las primas para todos, incluso para los propietarios particulares con historiales impecables. Lo que antes costaba $500 al año, ahora supera los 800 por una cobertura comparable. Los gobiernos locales obtuvieron ganancias al reclasificar los almacenes privados tipo RV como comerciales. Los impuestos y las tasas de inspección se dispararon de $200 a $600. Los funcionarios lo llamaron fondos para la seguridad, pero no es más que otra forma de sacarles dinero a los propietarios. Para quienes intentan conservar una sola plataforma petrolífera, en lugar de 3, estas políticas se perciben menos como regulación y más como un castigo. Cada formulario y tarifa amplía la brecha entre sobrevivir y rendirse. Para los propietarios que trabajan en la plataforma, la regulación no es protección, sino castigo. Historias de salida. Para muchas familias, la decisión de vender no fue un acto de pánico, sino una rendición tras demasiados contratiempos. En el norte de Arizona, la familia Porter estacionó su autocaravana clase C 2021 en un terreno de grava y la puso a la venta el mismo día que la transmisión falló por segunda vez. El presupuesto de reparación ascendía a casi $9,000, más de 2 meses de salario. Habían extendido su préstamo a 12 años, con un interés del 6%, convencidos de que la autocaravana sería su boleto a la libertad financiera. Ahora, estaban pagando por un vehículo averiado que ni siquiera podían conducir. En Michigan, los Carson vendieron su casa móvil de 2022 pies cuadrados después de que las facturas médicas agotaran sus ahorros. Con un precio de venta de $42,000, aún por debajo de su deuda, las ofertas se mantuvieron bajas. En la nota se leía: demasiados recuerdos para contarlos. Familias trabajadoras como la suya se están desmoronando bajo el peso de las deudas. Pero mientras las familias se marchan, los nuevos compradores creen que están haciendo un gran negocio. La verdad es que la mayoría de esas supuestas gangas esconden historias entre sus paredes. El espejismo del comprador. Cada accidente atrae a oportunistas. Al revisar los anuncios, las ofertas parecen imposibles. Autocaravanas. Clase A de último modelo a mitad de precio. Caravanas impecables con apenas 16,000 kilómetros. Pero cuando los inspectores empiezan a examinarlas a fondo, la verdad sale a la luz, a veces literalmente. Una autocaravana 2022 de aspecto impecable en Florida no mostraba daños en las fotos, pero su informe BIN reveló que había estado expuesta a las inundaciones de la temporada de huracanes del año anterior. Otro comprador en Oregón descubrió que su autocaravana, supuestamente poco usada, había estado almacenada durante 18 meses sin mantenimiento, lo que provocó que los neumáticos se agrietaran y las juntas se rompieran. Estos vehículos se venden rápido porque la venta tal cual te transfiere todo el riesgo. Los concesionarios se escudan en títulos reconstruidos y recompras. El descuento parece grande, pero las fugas ocultas y el descuido cuestan miles. Ahorrar $30,000 ahora puede significar pagar $4,000 después. La verdadera trampa no está en Internet, sino en la documentación financiera. Porque quienes redactan esos préstamos saben que las cuentas ya no te favorecen, los protegen a ellos. Cadenas de crédito. Los prestamistas han cambiado las reglas discretamente. Lo que antes era una aprobación sencilla, ahora requiere un historial crediticio casi impecable, un pago inicial considerable y garantías adicionales al propio préstamo hipotecario. Las cooperativas de crédito, que antes gestionaban el 60% de los préstamos hipotecarios, han reducido su actividad y ahora aprueban menos de un tercio de las solicitudes. Los bancos comerciales no están cubriendo la demanda, la están reduciendo. La relación préstamo-valor ha bajado del 90% al 75%, lo que significa que los compradores deben aportar más dinero por un activo que se deprecia.
Refinanciar es prácticamente imposible. Los propietarios de la época de mayor crecimiento del mercado deben más de lo que valen sus equipos, atrapados en una situación de patrimonio neto negativo. Muchos recurren a préstamos personales para aplazar el impago. Los prestamistas lo llaman limpieza de cartera. Las familias lo llaman abandono, sepultadas bajo una deuda acumulada y con opciones cada vez más reducidas. Cuando los bancos se retiran, toda la cadena de suministro se paraliza. Los concesionarios no pueden dar salida a su inventario sin crédito, y los fabricantes no pueden seguir produciendo sin pedidos de los concesionarios. Y cuando el dinero deja de fluir, las fábricas se detienen. En las cadenas de montaje que antaño caracterizaban a los pueblos pequeños de Estados Unidos, la desaceleración ya ha comenzado. Si estás harto de que los titulares oculten lo que realmente afecta a tu bolsillo, suscríbete ya. Este canal sigue de cerca cada comunicado de los concesionarios, cambio de precio y rebaja de fábrica, antes de que aparezca en los medios de comunicación convencionales, porque estar informado no es opcional, es esencial para los compradores inteligentes. Fallout de fábrica. En Elkhart, Indiana, el corazón de la fabricación de camiones con motor RV, el zumbido de la maquinaria se desvanece 3 días a la semana. Los turnos dobles que antes se habían convertido en rotaciones más cortas, ahora están medio vacíos. Los estacionamientos que rebosaban durante el auge económico, ahora están medio vacíos. Los gerentes lo llaman ajuste, pero los trabajadores saben qué significa despidos. Un carpintero con 20 años de experiencia dijo que sus horas se redujeron en un 40%. Lo que obliga a su familia a hacer malabares para pagar el alquiler. Historias similares se repiten en Forest City, Iowa, donde los proveedores de autopartes han dejado de operar y las bolsas de trabajo publican cada vez menos vacantes. Los restaurantes y ferreterías locales son los primeros en sentir el impacto. Cuando desaparecen las horas extras, también desaparecen las afluencias de clientes que desayunan y las ventas de herramientas. Los pequeños pueblos que se construyeron enteramente en torno a la producción de remolques RV, ahora se enfrentan a las mismas consecuencias que los propietarios que compraron los productos finales. El colapso no termina en la planta de producción, afecta directamente a los salarios y a las comunidades. Los ejecutivos presentan la desaceleración como una medida de eficiencia, pero en los barrios llenos de remolques inactivos, se ve como una cuestión de supervivencia. Y la desaceleración coincide con la temporada que perjudica a la mayoría de los vendedores, el otoño. La ola de otoño. Cada año, de octubre a diciembre, reina un cierto nerviosismo en el mundo de las autocaravanas. Pero este año, el nerviosismo es palpable. Los anuncios se disparan a medida que los propietarios se apresuran a deshacerse de sus vehículos antes de que lleguen las tarifas de almacenamiento invernal. Tan solo en RV Trader, el total de anuncios de vehículos usados aumentó casi un 30% en 6 semanas. Los concesionarios lo llaman ajuste estacional, pero en realidad se trata de una temporada de liquidación forzosa. La presión no es emocional, sino matemática. El almacenamiento puede costar $200 al mes, y la renovación del seguro llega justo después de las fiestas. Muchos vendedores prefieren asumir una pérdida ahora que cargar con ese gasto durante la temporada de nieve. En las subastas, los descuentos se acentúan semana tras semana. Los datos muestran las caídas más pronunciadas desde finales de octubre hasta mediados de diciembre, con un descenso de las ventas del 40%. Familias y flotas se deshacen de sus camiones en masa. No es un fenómeno estacional, sino una desesperación predecible, con precios que se desploman a una velocidad vertiginosa. Para cuando llegue la nieve, las cifras que hay detrás de este derrumbe contarán una historia más compleja. Porque cuando analizas esas cifras en detalle, puedes ver lo que realmente significan 4 millones de plataformas petrolíferas no deseadas. Anatomía de 4 millones. Es fácil oír hablar de 4 millones de unidades y pensar que es solo un titular, pero esa cifra tiene una dimensión concreta y abarca enormes extensiones de terreno. Aproximadamente el 45% del excedente son caravanas, modelos ligeros que inundaron el mercado durante el auge de la pandemia. Otro 25% son caravanas de quinta rueda, grandes y costosas de remolcar. Alrededor del 20% son autocaravanas de clase A y C, y el 10% restante corresponde a todo lo demás. Remolques para transportar vehículos recreativos, furgonetas camper y carrocerías sin terminar. En conjunto, se extienden por depósitos, terrenos de subastas y puertos desde Oregón hasta Pensilvania. Imágenes aéreas de Indiana muestran hectáreas de camiones sin vender, con una densa capa de polvo. Las fábricas siguen produciendo mientras los transportistas van desbordados. Incluso los recintos feriales tienen exceso de existencias.
Esto no es una corrección, sino un atasco de fibra de vidrio, deuda y demanda desaparecida. Pero el caos siempre crea una oportunidad para los compradores que saben qué buscar. Y si eres paciente e inteligente, esa oportunidad podría ahorrarte miles en lugar de costárselos a ellos. ¿Cómo comprar en medio de una crisis sin salir arruinado? En un mercado en caída libre, solo ganan los informados. Empiece por inspeccionar, no por dejarse llevar por las emociones. Cualquier vehículo fabricado entre 2020 y 2022 requiere una revisión exhaustiva. Fueron años de alta producción en los que los fabricantes escatimaron recursos para satisfacer la demanda. Compruebe si hay fugas en las juntas, extensiones desalineadas y neumáticos caducados. Verifique siempre la placa de fabricación y consulte el VIN en una base de datos de retiradas del mercado. Si el vendedor no puede presentar el historial de mantenimiento, desconfíe. Las promesas no son documentos. Domina el momento oportuno. Los precios caen con mayor fuerza entre 3 y 6 semanas después del pico de las ofertas, cuando coinciden los gastos de almacenamiento y los impuestos. Aprovecha esta situación. El efectivo es clave. La inspección ahorra. Gasta 500 ahora y ahorra 5,000 después. Nunca confíes en el inspector certificado del concesionario, porque al final no es el mercado el que decide quién gana, sino los propietarios quienes aprenden. Y algunos propietarios no solo aprenden, sino que se organizan para el futuro. El puesto del propietario. La crisis redujo las ganancias de las grandes empresas, pero devolvió el poder a quienes viven de esta realidad. En todo el país, los propietarios se están organizando de forma discreta y práctica. En Texas y Arizona, pequeñas cooperativas alquilan almacenes compartidos a la mitad del precio comercial. Ahora, grupos en línea comparten tutoriales de reparación en lugar de pedir cita en el concesionario, lo que reduce los gastos de mantenimiento en miles de dólares. Lo que empezó como frustración se está transformando en resiliencia comunitaria. Mecánicos jubilados imparten cursos de fin de semana sobre cómo reparar techos, mientras que veteranos del sector publican listas de intercambio de piezas que permiten prescindir de los proveedores corporativos. En Elkhart, un grupo de trabajadores despedidos formó una red de reparación móvil, ayudando a los propietarios a mantener sus equipos operativos a precio de coste. No es rebelión, es autodefensa. Las mismas personas a las que les vendieron la promesa de la independencia ahora la están construyendo de verdad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el 24J. Esperamos que hayan disfrutado viendo su diseño inteligente, diseño y comodidades excepcionales, sobre todo esa cama esquinera tan característica. ¿Quieres más tours de RV y consejos de viaje? Dale a me gusta, comenta y suscríbete. Suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima aventura.